Bienvenidos hermanos a un nuevo capítulo de la Fe Práctica. Una vez más les agradecemos que estén aquí con nosotros. Y hoy tenemos un tema sumamente controversial dentro de la iglesia y fuera también de ella. Vamos a hablar sobre el divorcio y sus implicaciones. Y bueno, sabemos que hay una definición jurídica a la que tenemos que apegarnos para poder desarrollar este tema. Y dice así: conforme a la definición del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el divorcio es la acción que disuelve el vínculo del matrimonio y deja a los cónyuges en aptitud de contraer otro. Se clasifica en divorcio voluntario, que puede ser administrativo o voluntario contencioso, necesario o causal, y unilateral por la vía judicial. La sentencia de divorcio fija las situaciones de los hijos menores de edad, lo relativo a la división de los bienes, el pago de alimentos, como acciones fundamentales por parte de la autoridad jurisdiccional. Y bueno, a pesar de que esta no es una clase de derecho, vamos a ver y vamos a aterrizarlo a lo que nosotros vemos directamente en la Biblia. Y así me gustaría saber, pastor, ¿cuál es el concepto del divorcio desde la perspectiva cristiana? Bueno, el cristianismo obviamente apela a la Biblia como la palabra de Dios y como la máxima norma de fe y conducta. Entonces nosotros tenemos, más allá de posturas morales, más allá de posturas ideológicas, culturales, nosotros tenemos que tratar de mirar la Biblia y entender en su contexto qué es lo que dice como divorcio. A palabras acotadas, el divorcio es la disolución del vínculo matrimonial. Así lo podemos definir. Ok. Cuando alguien se divorcia, ¿se puede volver a casar según la Biblia? Ok. Vamos a empezar a mirar lo que la Biblia dice tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Voy a tratar de ser breve, a veces no me sale. Voy a tratar de ser breve y conciso. La figura del divorcio está contemplada tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Es cierto que en el plan original de Dios no está el divorcio. Cuando Dios crea el matrimonio, lo crea con el propósito de lo que Él ha unido, esa unión de esa pareja, ese hombre y esa mujer, sea una unión hasta que la muerte les separe, ¿no? Una unión permanente durante la vida. Sin embargo, sabemos que el plan original de Dios fue afectado por el pecado del ser humano. Luego de que el hombre cae, todo el plan divino pierde su cumplimiento perfecto en el hombre. Así como el hombre fue creado para tener una plena comunión con Dios, y luego el pecado, por más que el hombre se esfuerce, esa comunión no es perfecta, no es absoluta, porque tenemos un cuerpo pecaminoso. Entonces, la Biblia en el origen no contempla el divorcio como parte del diseño. En el corazón de Dios, su perfecta voluntad sería que cada que una pareja se casa, esta pareja permanezca junta hasta el último de sus días. Sin embargo, los seres humanos caídos y pecaminosos no pueden cumplir de manera perfecta la voluntad de Dios, y desde el Antiguo Testamento existe la figura del divorcio. Sé que la pregunta es, ¿se puede volver a casar a alguien que se divorcia? Pero para poder llegar hasta allá, creo que primero tenemos que entender qué es lo que la Biblia nos dice del divorcio. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel tenía una ley moral que hablaba acerca de la fidelidad conyugal y de la pureza sexual de la pareja. Primordialmente, la carga estaba sobre la mujer. Cuando una pareja se casaba, esa pareja estaba comprometida a respetar el vínculo matrimonial, la entrega del hombre y la mujer. Y el Señor, conociendo el corazón pecaminoso de los seres humanos, maneja cómo se deberían de tratar los casos de adulterio. ¿Qué es adulterio? Una persona casada que tiene relaciones sexuales con alguien que no es su cónyuge. Entonces, cualquier persona que fuera sorprendida en adulterio tenía que morir lapidado. Tanto el hombre como la mujer, quienes fueran hallados en esta práctica, tenían que morir apedreados, ¿no? Eso es lapidado. Entonces, si yo me casaba y mi esposa me ponía el cuerno y era sorprendida en este acto, se comprobaba su adulterio, ella tenía que morir lapidada y ahora yo era viudo. En este entendido, en el Antiguo Testamento, yo no necesitaba un divorcio para volverme a casar, porque en el caso de la infidelidad, porque moría el cónyuge, ahora yo siendo viudo o viuda, cambiaba de estatus y ya tenía la libertad para casarme, porque el matrimonio me enlaza a mí mientras mi cónyuge esté con vida. Si era inmoral, moría a pedradas, perdía la vida, yo quedaba liberado de ese vínculo. Más tarde, Moisés permite que el pueblo de Israel entregue una carta de repudio o de divorcio. ¿Bajo qué causales? Cuando el hombre encontrara algo indigno
o reprochable en su esposa. Ese concepto es muy amplio y muy ambiguo. ¿Qué significa algo reprochable? Bueno, la Biblia también hablaba, principalmente un acto reprochable es que la esposa no fuera virgen, que hubiera perdido la virginidad previo al matrimonio. Y entonces también ahí la mujer tenía que ser lapidada. Y si sus papás sabían que había sido ya no virgen y aún así la habían entregado al matrimonio, también los papás tenían que morir lapidados. Y también ahí no era un asunto de divorcio, sino de viudez. Uh-huh. Pero si fuera por otra causa de que sospechara, de que no tuviera la certeza, de que hubiera cuestiones en su conducta que no honraran al marido, que pusieran en riesgo a la familia, el esposo podía darle una carta de divorcio para separarse de ella. Y entonces ahí había toda una reglamentación. Luego que yo me divorciaba de una persona y le daba la carta de divorcio, yo no podía volver a tomar a esa esposa para mí. Porque si yo declaraba que era indigna de ser mi mujer y yo la despreciaba, entonces al volverla a tomar, yo manifestaba o era evidente que no era despreciable, que solamente era un capricho en mi corazón. Uh-huh. Si realmente una mujer tenía algo cuestionable, el hombre la podía despedir. ¿Y otro hombre la podía tomar como esposa? No. Si estaba siendo divorciada y no era por una causa moral, ella tenía un estigma y nadie se podía casar con ella porque entonces cometerían adulterio. Solamente el hombre tenía como la libertad de separarse de ella. Luego viene el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento las cosas cambian. Sabemos que existe este cambio de la ley a la gracia. Ahora, en la gracia nadie es lapidado, ¿no? Si alguien es adultero, no lo llevan a la iglesia y los apedreamos, ¿no? No me vuelvo viudo porque mi esposo o mi esposa me apedrean. Pero la infidelidad es una causal bíblica que a mí sí me permite divorciarme de esta persona. Pero en ningún caso, yo me divorcio con la intención de casarme de nuevo. Si yo tengo una esposa y me divorcio porque ya le eché el ojo a otra, esto evidentemente no es grato ante los ojos de Dios. A ver, sí, pero yo entiendo todo esto y yo creo que muchos de la audiencia lo entienden porque creo que no somos neófitos en esa parte, ¿no? Sabemos perfectamente que hay un concepto del divorcio, pero bíblico. Uh-huh. Pero queremos saber, y eso yo creo que es algo que todo mundo, incluso se han acercado conmigo con ese tema, es actualmente, ¿podemos volvernos a casar? Ok. Vamos a aterrizarlo a donde realmente queremos. Es que tenemos que tener como este panorama para saber por qué sí o por qué no. ¿Cuál es la postura correcta? Bueno, la respuesta fácil o corta es depende. Porque si yo me divorcié de mi pareja, ¿no? Yo siendo cristiano, me divorcio de mi esposa y no fue por una causal bíblica, yo estoy en desobediencia. Yo estoy rechazando a una mujer que no tenía por qué haber sido rechazada. Si yo rechazo a mi esposa solamente porque ya no nos entendemos, porque ya no tenemos metas en común, porque nos volvimos dos extraños, y yo dejo a mi esposa para casarme con alguien más, el adúltero soy yo. Uh-huh. Porque estoy despreciando a una mujer que Dios me dio y estoy renunciando al concepto bíblico de ser una sola carne y de dar gloria a Dios. Sin embargo, uh-huh, si hubo el acto de infidelidad, ahí Jesús lo dice, cualquiera que se divorcia y se casa con otra adultera, a no ser por causa de infidelidad. Si hay adulterio, si hay la infidelidad, entonces yo quedo desvinculado de esa persona. ¿Por qué? Porque si miramos el Antiguo Testamento, es como si esa persona se hubiera muerto, porque hubiera tenido que morir lapidada. Entonces la infidelidad en el Nuevo Testamento libera del compromiso al cónyuge, como en el Antiguo Testamento hubiera muerto lapidado. Ahora, si yo estoy en esa situación, ¿me puedo volver a casar? Sí, pero repito, no tiene que ser la motivación de mi corazón. Ok, pero vamos un poco atrás. El tema del divorcio, sí, efectivamente, lo dice todo el tiempo en la Biblia, es prácticamente la carga femenina la que tenemos ese tema, ¿no? Si nosotros somos adúlteras. ¿Esto aplica para los varones? Claro. El Antiguo Testamento lo manejaba con la carga hacia la mujer, porque quien asumía todo el compromiso de la familia, de liderar el hogar, era el hombre. El hombre, de hecho, cuando se casaba, tomaba a la mujer y la mujer no tenía la necesidad de casar, de trabajar. La mujer tenía como propósito, como meta o desempeño, como rol dentro de esa familia, tener hijos y honrar a su marido. Entonces, si la mujer no cumplía ese propósito, no había razón de ser para el matrimonio. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, la infidelidad es aborrecible a los ojos de Dios, tanto practicada por un hombre como practicada
por una mujer. La misma gracia que Dios le entrega a un hombre de poderse liberar de la relación matrimonial cuando tiene una esposa adúltera, no arrepentida, es el mismo acto de gracia que Dios le entrega a una mujer que tiene un marido adúltero, no arrepentido. Ahí está el punto, le acabas de dar. Yo creo que algo que se está confundiendo mucho, y eso lo manejamos mucho en la iglesia con las hermanas, es que me comentan, ¿no? Es que mi esposo sospecho. Primero el tema del sospechosismo, ¿no? Uh-huh. O sea, toda sospecha. Me imagino. Ajá, me imagino. Ahora, ya tengo una persona que a lo mejor tiene las pruebas aquí y todo. Y me dice, ¿sabes qué? Es que creo que mi esposo está teniendo esta situación. Ya tengo las pruebas, o me supongo que tengo las pruebas porque no lo he enfrentado. Uh-huh. Si es así, entonces, ¿cómo puedo enfrentar esta situación al respecto del divorcio? Pero también, yo se los he comentado varias veces. A ver, ¿has hablado con tu esposo sobre el tema? ¿Lo has enfrentado? ¿Y él ha mostrado arrepentimiento? Y entonces el concepto es, no, es que no lo he hablado porque ya no me siento en ese mismo... como que en ese mismo contacto, ¿no? Ya no quiero hacerlo porque ya no siento repudio ahora sí que por parte de él. A veces pensamos que el divorcio es la regla, cuando el divorcio es la excepción. Así es, justo. El corazón de Dios aborrece el divorcio. Uh-huh. Lo dice claramente la Biblia. No tendremos por qué sentirnos alentados de ninguna manera a divorciarnos. Uh-huh. No tendría que ser algo que estuviéramos buscando. Incluso en un acto de infidelidad. Si yo descubro que mi cónyuge me es infiel, yo lo que tendría que hacer, por supuesto, es confrontarlo. Obviamente, cuando yo me doy cuenta que me están siendo infieles, me va a doler, me va a molestar. Muy probablemente tenga sentimientos de animadversión contra mi cónyuge. Me dan ganas de correrlo y de insultarlo y buscar la persona con la que me están siendo infiel y ponerle unos cocos para que uh-huh. vea que de mí nadie se va a burlar. Son sentimientos no correctos, pero sí naturales del ser humano. Sí, la ira. Claro, el enojo, la decepción, la frustración, el dolor, el resentimiento, todo eso es normal que suceda cuando te das cuenta que te han sido infieles. Pero luego entonces no actuamos por la carne, sino por el Espíritu. Volteamos a ver la cruz. ¿Y qué dice Jesús? Perdona a los que te ofenden. Pasa por alto la ofensa. ¿Cuál tendría que ser mi actitud? Ok, supongamos que tú me eres infiel. ¿Qué tendría que hacer yo contigo? Llegar y decirte, como ya te descubrí, mira, aquí tengo todas las evidencias, todas las conversaciones de que me estás siendo infiel, dame el divorcio. No, esa no es una actitud bíblica ni cristiana. Yo tendría que decirte, a ver, tú estás comportándote de esta manera, estás ofendiéndome a mí, pero principalmente te estás rebelando contra Dios. Y te estás ofendiendo a ti misma. Y te estás dañando a ti mismo. Entonces, esto yo no puedo soportar ni permitir que esto siga sucediendo porque no voy a ser cómplice de tu pecado. Así es que explícame qué es lo que está sucediendo para saber cómo lo resolvemos. Obviamente, tu pecado te maldice a ti y nos maldice a todos. Necesitas arrepentimiento, pero yo te ofrezco la restauración. O sea que prácticamente tendríamos que buscar enfrentar esta situación y buscar hasta la última alternativa para poder tener una solución que prevalezca el matrimonio. No es tener la primera opción, no es que ya lo vi, ya me quiero divorciar al día siguiente, sino tengo que buscar siempre la restauración, porque también esa parte de las implicaciones de las que estamos hablando ahorita en el tema, la implicación del divorcio, a veces piensan que es como una solución mágica a mis problemas, a lo que yo quiero, ¿no? Pero hay un contexto completamente alrededor de un divorcio. La familia, los hijos, la familia paterna, materna, ¿no? O sea, los que conforman no nada más la extensión del núcleo, sino todos los que están alrededor. Y sobre todo, pues también lo decía inclusive en el concepto, ¿no? Las implicaciones patrimoniales, lo que realmente jurídicamente el enlace que tuvieron al inicio, pues va a empezar a ser una separación. Lo ven muy fácil y todos piensan que es una solución a sus conflictos. Por favor, dinos que eso no es verdad. Mira, el matrimonio no es un juego. Exacto. El matrimonio es una decisión. Cuando tú te casas, has marcado tu vida para siempre. Te guste o no te guste. El momento que una persona se casa, el momento que cualquiera de ustedes hermanos se ha casado, ha marcado su vida para siempre. Y si en el futuro los que nos ven son solteros y se van a casar, en ese momento van a marcar su vida para siempre. Más allá de si es la persona o no es la persona, si esta persona está al mismo nivel, si es creyente, no es creyente, más allá de cualquiera según, el matrimonio es una institución diseñada
para permanecer. Así es. Es una institución diseñada para su florecimiento. Entonces, cuando yo me caso, hago unos votos en las buenas y en las malas. Entonces, hay personas que creen e idealizan el matrimonio, como hablábamos en un capítulo pasado de las emociones, ¿no? Romantizamos el amor, romantizamos el matrimonio. Mis amados, el matrimonio es un asunto que por supuesto te trae plenitud, que desde luego te hace sentir amado y está la parte afectiva, pero el matrimonio, antes que cualquier parte afectiva, es una responsabilidad, es un compromiso de entender que con quien asumí el compromiso primero para casarme, no es con mi cónyuge, es con Dios. Y si en el matrimonio las cosas salen mal, y si en el matrimonio hay conflictos, si en el matrimonio hay problemas que pueden ser problemas económicos, problemas de planes, problemas de rutina, infidelidades, cualquier problema que haya, lo primero que tengo que hacer yo es tratar de resolver ese problema. No consentirlo para que con los años se vuelva inmenso, que aun cuando el asunto fuera caótico, la gracia de Dios siempre nos ofrece la restauración. Yo tendría que buscar siempre la restauración de mi cónyuge. Y si yo soy el cónyuge infractor, yo tendría que buscar mi arrepentimiento y reparar el daño que he causado. El divorcio no es una solución, el divorcio no es la primera medida, porque perdemos de vista que cuando nos casamos estamos creando vida, como tú le decías, indefectiblemente se unen dos familias. Y se generan vínculos, se genera un lazo, tienes una relación con la familia de tu cónyuge, él al mismo tiempo con tu familia. Luego, si hay hijos, ya tienes una descendencia en común, si generas un patrimonio, cualquier cosa como matrimonio que tú creas o produzcas, el simple hecho de vivir juntos, genera dinámicas, comunidad, patrimonio, lazos que no se borran con una firma en un papel. Sí. Un plumazo no los borra. Sí, pasa mucho tiempo. Nunca se borran. Es algo que queda. A veces el matrimonio es necesario. A veces es la última medida a la que tenemos que recurrir y en algunos casos es necesario. Cuando hay un cónyuge de corazón duro, que no se arrepiente, que no busca la restauración y que luego que intentaste de todo, esa persona se sigue aferrando a su pecado. ¿Cómo puedes tú ser cómplice de su pecado? ¿Cómo puedes tú exponer tu vida a una persona que estaba siendo pecaminosa? Alguien que puede contagiarte una enfermedad por tener una vida inmoral, alguien que puede quitarte la vida por ser violento. ¿Pero decías del matrimonio o del divorcio? A veces el divorcio es necesario. Sí, a veces el divorcio es necesario, perdón. Okay. El divorcio es necesario. ¿Cuándo? Cuando mi cónyuge pone en riesgo mi vida o cuando mi cónyuge es un pecador que no se arrepiente. Justo ese es otro supuesto que a mí me ha volado la cabeza porque no nada más en una ocasión, sino incluso en pláticas personales con gente no conversa, me platicaban, ¿no? ¿Cómo puedo hacerle si se supone que mi cónyuge pues golpea, ¿no? Pone en riesgo mi vida, la vida de mis hijos? ¿Hasta qué punto yo lo puedo perdonar y hasta qué punto siempre tengo que quedarme ahí? Porque piensan que también es un tema de tengo que ser lacerado hasta el final para que entonces prevalezca el matrimonio, ¿no? Ese punto sí hay que desarrollarlo. Y hay otro tema que es el yugo desigual, que también me gustaría que lo tocáramos. Ok, voy a comenzar diciendo esto. Si yo conozco al Señor, si yo tengo un encuentro con el amor de Dios, ese amor de Dios se refleja en mi vida cuando yo amo lo que Dios ama. Dios ama la familia, Dios ama el matrimonio. Yo tendría que luchar todos los días de mi vida con todas mis fuerzas para que mi matrimonio y mi familia no se destruyan. En cualquier caso, aún en los casos de violencia, aún en los casos de infidelidad. Pero vamos a entender que yo luche porque un matrimonio funcione no significa que voy a permitir que mi vida esté en riesgo. Así es. Si yo soy una mujer, que es mayormente donde pasan las mujeres, aunque pasa también en el caso de los hombres, los hombres no hablan tanto de la violencia que sufren a causa de las mujeres porque es un tema casi vergonzoso, ¿no? Como decir que mi mujer me pega. Pero llega a pasar que las mujeres violentan a los hombres de tal manera que pueden privarlos de la vida. No es algo exclusivamente de las mujeres. Pero pongamos el caso de una mujer. Yo soy una mujer cristiana, mi marido es inconverso, o se dice cristiano, pero evidentemente es inconverso, y me golpea. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Perdonarlo? Sí, por supuesto. Pero perdonarlo no significa necesariamente seguir viviendo bajo el mismo techo. Así es. Si la vida de la mujer o la vida de los pequeños corre riesgo, esa mujer tendría que sí o sí
salir de esa casa. Una separación no es igual a un divorcio. Yo me voy a separar de este vínculo, de esta relación de manera momentánea porque se ha escalado a tal manera que hay violencia física. Ninguna violencia física arranca de cero. Comienza con violencia psicológica, verbal, económica y va escalando. Bueno, si yo no fui sabio, si yo no tenía el conocimiento de Dios, si yo no oré, si yo no tuve fe o X y dejé que la situación llegara hasta la violencia física, tengo que ser sabio y cuidar mi vida, salir de ese lugar. Muy probablemente, si la mujer sale de ese núcleo violento, el hombre pueda reflexionar sobre sus actos, ser quebrantado, arrepentirse y enmendar el camino. Pero lo primero es que la mujer ponga en seguridad su vida y la vida de sus hijos. Un pastor, un cristiano que aconseje a una mujer violentada físicamente quedarse en esa casa es un criminal, porque estás exponiendo la vida de otra persona, ¿no? Y Dios nos dio la vida a su imagen y su semejanza. Por eso todas las personas son valiosas. Entonces, una mujer que está siendo violentada tendría que salir de esa casa, tendría que buscar su propia restauración, entender que hizo mal, porque ¿sabes qué pasa? Muchas veces jugamos el papel de la víctima. Claro. Y aún una mujer o un hombre violentado físicamente hizo algo para que las cosas siguieran ahí. No estoy diciendo que se merecía los golpes, pero fue cómplice y permitió insultos, permitió humillaciones, permitió violencia verbal, permitió que en su casa no se buscara a Dios. No es que sea tu culpa, pero tienes una parte de la responsabilidad y tienes que analizar qué hiciste mal, arrepentirte, corregir, depender de Dios, buscar tu propia restauración para luego poder ayudar a que el cónyuge se restaure. Solamente en los casos de violencia, porque tu vida está en riesgo. Pero en un caso de inmoralidad sexual, es lo mismo. Yo tengo que hacer todo lo que en mis manos esté para poder restaurar esa relación. Tengo que perdonar. Claro, es difícil, dificilísimo. Pero es ahí donde se pone a prueba nuestra espiritualidad. ¿Crees en Dios? ¿Confías en Dios? Entrégale esa lucha a Dios. Confía en Dios. Pídele a Dios que te sane, que te restaure. Y ahora que ya entendiste qué hiciste bien, qué hiciste mal, de qué parte es tu responsabilidad y qué parte no es tu responsabilidad, entonces ya restaurado por el Señor, puedes ayudar a tu cónyuge a que se restaure, a que se arrepienta. Si hoy te pusieron el cuerno y mañana te divorcias, no estás agradando a Dios. Si hoy un acto de violencia y mañana te divorcias, no estás agradando a Dios, porque Dios es tardo para la ira y pronto para la misericordia. Nosotros tenemos que actuar semejante a Dios. Te digo, en casos el divorcio es necesario. Decías ahorita, el yugo desigual. ¿Qué es el yugo desigual? Cuando no se comparte el temor a Dios. Pueden decirse cristianos, pero un cristiano tiene temor de Dios. Si yo me digo cristiano, pero no tengo temor de Dios, no soy realmente un cristiano. Y muchas personas están casadas con alguien que se decía cristiano, pero que no tenía un temor a Dios, que pecaba. O que son inconversos también. Que son completamente inconversos, ¿no? A lo mejor nunca fueron a la iglesia, nunca expresaron cierta simpatía por la fe. Y entonces, cuando estoy en yugo desigual, yo tengo que ejercer toda mi fe buscando que Dios salve mi familia, salve a mi cónyuge. El apóstol Pablo nos dice que la mujer que está casada con un inconverso, si el inconverso consiste, o mejor dicho, consiente estar casado con ella a pesar de su fe, que no lo deje. Puede ser que por su testimonio lo alcance. Claro. Eso y aplica para los hombres igual. Si un hombre está casado con una mujer inconversa, no la deje. Que ore, que se comprometa, que sea más santo. Tal vez por su testimonio su mujer sea alcanzada por la gracia del Señor. Yo nunca tengo que buscar el divorcio como la primera solución. Es el último recurso. Luego de que ya hice todo lo necesario para tratar de resolver mi matrimonio. Pero son después de que yo he sido de testimonio, que he amado, que he perdonado, que he buscado la restauración. Con todo eso, mi cónyuge me desprecia y me manifiesta su deseo de separarse. Yo no puedo amarrarlo. Si tu cónyuge te dice, no me gustas, te odio, eres lo peor, divorciémonos, y ya intentaste todo para detenerlo, no lo puedes amarrar. No puedes coartarle la libertad y decirle, no me dejes porque sin ti me muero. Si se quiere ir, la Biblia también dice, a paz fuimos llamados. Si el inconverso se quiere ir, no lo puedes detener. Y tienes la causal bíblica para el divorcio, porque generalmente cuando alguien te abandona, pues no te abandona para volverse célibe y orar en una montaña, ¿no? Pues te abandona para irse al mundo y tienes la causal del divorcio, de la infidelidad. Y ahí tú puedes divorciarte no buscando casarte con alguien necesariamente. Tú te divorcias buscando poner orden y paz en tu vida, mejorar tu relación con Dios, hacer un corte de caja y reflexionar qué hiciste bien o qué hiciste mal. Para eso, y solo en esos casos, Dios faculta o respalda el divorcio.
Ok. Bueno, qué tema tan difícil, ¿eh? Es un tema bien complicado y quiero aclararlo con todo el auditorio que nos ve y con nuestros compañeros en la congregación, que no somos partidarios del divorcio, ¿eh? Es realmente algo que nosotros, de cierta manera, lo vemos muy mal. Es de verdad súper doloroso. Es algo que dentro de la sociedad rompe con el orden y con las restricciones que todos tenemos, pero sobre todo con el tejido social. Y precisamente eso, pastor, me gustaría saber, ¿tú cómo ves esta parte sobre el desorden que implica el tejido social, digo, el divorcio dentro del tejido social y todo lo que, pues, para implicaciones tiene? Porque hoy en día es más difícil ver, incluso en las juntas de la escuela, ¿no? Es más difícil ver matrimonios que personas solteras, ¿no? A causa de un divorcio. Sí, antes era muy complicado que hubiera hijos de padres divorciados. Así es. Y se volvía casi un estigma, ¿no? Que ahorita vamos a hablar de los estigmas del divorcio. Pero tristemente, el matrimonio se ha vuelto algo muy frágil para la sociedad. Sí. La sociedad mira al matrimonio casi como una carga, como algo impositivo. Muchos niños, muchos jóvenes hoy en día no piensan en casarse por un mal testimonio que recibieron de sus padres, por malas experiencias. Y obviamente el divorcio crea una descomposición en el tejido social porque hay niños creciendo sin padre o niños creciendo sin madre. No necesariamente porque esté completamente ausente, sino porque su ausencia puede ser emocional, su ausencia puede ser moral, su ausencia puede ser espiritual. Cuando un niño crece con la carencia de una figura paterna sólida o de una figura materna sólida, este niño va a cargar con un montón de vacíos que tiene luego que trabajar. No son imposibles de superar, no, pero sí le ponen una carga adicional que no debería tenerlo. Cuando las personas están discutiendo y piensan en el divorcio, asumen que es ya la solución. Ya lo voy a dejar, ya voy a descansar, se acabaron los problemas. Sí. No, no es cierto. Un divorcio te deja marcado de por vida. Así es. Aunque no hayas tenido tú la culpa. Aunque tú hayas hecho todo lo correcto ante los ojos de Dios, aunque tú hayas luchado por tu matrimonio, aunque tú hayas entregado tu vida al Señor y buscado la restauración y tu cónyuge se aferró, se neció, se fue al mundo, te abandonó y no quiso más volver a ti. O no, y que tú te hayas arrepentido. Sí, o que tú hayas sido el agresor y luego conociste al Señor y te arrepentiste y recibiste restauración. No importa quién tuvo la culpa del divorcio. Ambos cargarán con un peso imborrable en sus vidas. Así y si tienen hijos, pues es un peso imborrable aún más evidente. Nunca es algo grato el divorcio, ni es una solución, ni es un alivio. Es un último recurso para casos donde hay un corazón no arrepentido. Ahora, esa descomposición del tejido social debemos de pararla. ¿Cómo? Pelando a la Biblia, buscando la restauración familiar. Y aquí es donde entra el tema del estigma. A veces, queriendo ser tan bíblicos y tan morales, terminamos siendo fariseos. Porque si a la iglesia llega alguien divorciado, hay algunas iglesias donde tú no puedes servir. No, tú no puedes hablar en público. No, tú no puedes. Y empiezan a poner una serie de limitantes y restricciones a la persona divorciada, como que la gracia de Jesús no existe. Como que el sacrificio de Cristo en la cruz fue para todos, menos para los divorciados, ¿no? Me pasó que una amiga en otro estado de la República me decía, es que ya no puedo, ya no puedo hablar con los varones, aunque no tenga ningún sentimiento por ellos, pero me prohíben en mi congregación platicar con ellos. Dije, bueno. Sí, porque es una postura legalista, y cuando somos legalistas nosotros queremos inventar mandamientos donde Dios no los puso. Así es. Tú puedes leer toda la Biblia y jamás hay una restricción a que alguien tenga una comunión con Dios por ser divorciado. Hay una mal comprensión de la Biblia. No, pastor, en Timoteo y en Tito dice cuáles son los atributos de los diáconos y los ancianos, y que dice marido de una sola mujer, significa que si es divorciado y se volvió a casar, ya tuvo 2 mujeres, no puede servir. Quien lee la Biblia de esa manera le falta criterio, sentido común, porque también dice que tenga hijos que estén sujetos en la fe. Entonces, el que no tiene hijos no puede servir. No, está hablando de cómo luce una vida de una persona madura. Marido de una mujer, ¿qué significa? Comprometido con su matrimonio. No significa que nunca antes haya casado, porque entonces tampoco los viudos que se volvieron a casar pudieran servir. Es falta de sentido común, ¿no? Y es querer ser legalistas, poner mandamientos donde Dios no los puso. No existe una sola limitante en la palabra de Dios para que una persona que se divorció pueda seguir sirviendo al Señor, pueda seguir amando a Dios, y incluso cuando esta persona haya sido el transgresor, la gracia de Dios perdona
todos nuestros pecados. Amén. Es lo que nosotros creemos y lo que nosotros profesamos. ¿Por qué creemos en Jesús? Por su gracia que nos perdonó. Pero no podemos asumir que Dios nos perdona todos los pecados menos el divorcio. No, y muchas iglesias ponen este tipo de estigmas sobre las personas divorciadas como que ya no tienen derecho. O sea, el alcohólico se puede incorporar. El drogadicto se puede incorporar. Pero el divorciado, usted no, porque usted está muy, muy pecador, ¿no? Y bueno, y aparte, obviamente ya teniendo este tema del divorcio, de la situación tan fuerte que es, porque de verdad es algo sumamente complicado y para no nada más para la persona que lo vive, sino para su alrededor. ¿Qué pasa con la restauración? ¿Qué nos habla sobre la restauración de la Biblia? ¿Qué nos habla? La restauración es parte de la vida cristiana. Dios no nos llama para hacernos mejores personas. Uh-huh. Cuando Dios nos llama, morimos en la cruz y todo lo que éramos se borró. Uh-huh. Somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Ahora, ¿y qué pasa con un cristiano? ¿Qué tal que yo me divorcié ya siendo cristiano? ¿No? Porque, yo me divorcié antes de Cristo, ya llegué a Cristo, las cosas viejas pasaron. Y ahora que estoy en Cristo, si la gracia de Dios me alcanzó y me perdonó cuando yo era un pecador apartado de Él, ahora que soy su hijo, la gracia de Dios no obra con menos poder. Uh-huh. Obra con la misma gracia, el mismo poder, la misma gloria de la restauración. Dios perdonó al rey David y lo restauró. Y fue un hombre que cometió adulterio. No podemos negar que Dios nos bendice y nos perdona. Ahora, consecuencias de nuestros actos, esas Dios no las borra. Así es. Un divorciado va a cargar con un montón de consecuencias por ese divorcio, le guste o no le guste. Eso no significa que Dios no lo haya perdonado, pero sí significa que las consecuencias de haberse casado con una persona que no debió haberse casado o que no respetó un matrimonio, no las vaya a vivir, porque a lo mejor, oiga, pastor, pero es bien injusto, yo fui un hombre íntegro, yo siempre amé, yo me entregué todo, la infiel fue ella, que me hizo creer que era cristiana y después resultó que estaba más mundana que el diablo, ¿yo qué hago? Bueno, tú tomaste una decisión, casarte con ella, pero fue precipitado, yo no sabía. Ok, que tú no conocieras bien a la persona, que tú no revisaste su testimonio, que no diste tiempo para conocerla, no te exime de la responsabilidad de haberte casado con ella. Tienes que enfrentar esa consecuencia. ¿Dios te perdona porque te divorciaste? Claro. ¿Pero tienes que enfrentar la consecuencia de ser divorciado? También, por supuesto. Sí. ¿Y cómo podemos, ya al final de esta situación, ¿no? Todo lo que implica, porque también son muchos años de volver a restaurarte, como bien lo comentabas. Pero, ¿qué hay de volver a reconstruir una familia? Ok. No hay un tiempo para decir, te divorciaste, tienes que pasar varita mágica. 6 meses, en 6 meses. Dice la Biblia que en 6 meses ya estás listo para casarte. O dice la Biblia que no, que tienes que esperar 20 años. No, la Biblia no pone tiempos porque cada caso es diferente. Así es. Y cada persona tiene una relación con Dios, un vínculo, un tiempo, una forma de relacionarnos con Él, y Dios obra en nosotros de una manera particular. Entonces, ¿cómo sé que una persona que se divorció está lista para volverse a casar? Bueno, primero, no todas las personas que se divorcian se vuelven a casar. Así es. No es una regla. No es una regla. Ni es que Dios espere que todos los divorciados se vuelvan a casar. ¿Es una situación que puede suceder? Sí, claro. ¿Dios permite las segundas nupcias? Sí, y ahorita lo vamos a ver más adelante en el versículo final. Pero eso no significa que todos los que se divorcian están obligados a casarse. Hay personas que se divorcian y dicen, ¿sabes qué? Yo del matrimonio tuve lo que necesitaba, estoy bien así y así me voy a quedar en paz el resto de mi vida. Y no pecan. Y puede decir alguien, yo sí me quiero casar. Ok, ¿qué necesitas para casarte? Pues mostrar que has aprendido la lección, dar fruto, que tu motivación no sea haberte divorciado para casarte con esa persona, porque si cuando estabas casado ya te andabas echando ojitos con esa persona y te divorciaste y corriste a los brazos de esa persona, sí, no. Hay algo cuestionable, hay algo que tendríamos que revisar. Pero si fruto de tu comunión con Dios, tu restauración, tu caminar con Él, con el tiempo, no sabemos cuánto, pero el tiempo que Dios obre en tu vida, permite que tú encuentres una persona que comparte tu fe, con la cual tú puedas reiniciar tu vida, pues no hay ningún pecado. No hay un tiempo establecido, pero sí hay un fruto que tenemos que ver. Tiene que haber un fruto digno de arrepentimiento, tiene que haber una relación. Ahora, si se pone de novio un divorciado o una divorciada con alguien, pues tiene que ser aún más cuidadoso, porque no se puede volver a equivocar. Tampoco es la kermés, ¿no? De casarte y descasarte cada rato, ¿no? O sea, creo que alguien que se divorcia tiene la gracia para volverse a casar, por supuesto, pero yo no creo que
2, 3, 4 matrimonios, sea algo que esté dando testimonio, ¿no? Evidentemente hay algo en desorden que no apunta a una restauración, sino a hacer libertinaje de la gracia. Fíjate que, digo, ya nada más para terminar, hay también muchas personas que se han acercado con nosotros con respecto a que llevan años separados, ¿no? O sea, muchos años separados, ya incluso hay personas que viven con esa persona de manera alterna, ¿no? ¿Qué les dices al respecto? ¿Por qué no deben de tener orden o deben de seguir ahí o qué hacen? Vamos a poner un ejemplo. Una mujer abandona a su marido y ya pasaron 10 años de ese abandono. Él ya no sabe nada de ella, no sabe dónde está, no cumple ya ningún plan ni propósito en su vida. ¿Qué tendría que hacer yo? Pues poner orden en mi vida. Si ella me abandonó y tengo la causal bíblica, divorciarme. ¿Por qué? Bueno, porque mientras yo esté casado tengo responsabilidades con ese matrimonio. Así es. Y si no la estoy cumpliendo, pues estoy fallando. Entonces, si ya hubo un abandono, no hubo una restauración y pasó el tiempo, pues yo tendría que poner en orden mi vida, buscar que aún legalmente yo me desvincule de esa persona, no para casarme con alguien más, simplemente para tener esa parte de mi vida ordenada, porque estado civil casado y tu esposa, quién sabe, eso fue hace 15 años. Y en esos 15 años, ¿qué hiciste? O sea, no buscaste la dirección de Dios, Dios no te habló nada, no quisiste restaurar, no entendiste que ya se había ido con otra persona. O sea, no podemos dejar las cosas inconclusas, no podemos ser de doble ánimo, ¿no? Ok, pues qué bueno que quedaron, creo que abarcados muchos de las preguntas que nos han hecho durante bastante tiempo en la congregación y creo que es un tema difícil, muy complejo. Claro. Tanto el divorcio como las segundas nupcias, así como el matrimonio. Es muy complejo. Creo que este tema era importante que lo tocáramos y me da mucho gusto que pues resolvamos algunos temas que justo en la congregación pues han estado constantemente platicando con nosotros, ¿no? Y me gustaría saber qué versículo nos puedes dar para poder tener un sustento en este tema del divorcio y sus implicaciones. Más allá de cualquier opinión humana, más allá de cualquier postura, más allá de cualquier motivación moral, yo creo que tenemos que ver lo que Jesús nos enseñó. Así es. Y Mateo capítulo 19 es un capítulo que precisamente aborda el matrimonio, el divorcio y las segundas nupcias. Y nuestro Señor Jesucristo es muy claro cuando lo dice. Voy a leer del capítulo 19, el verso 8 en adelante, ¿no? Van a ser un par de versículos. Dice, Jesús contestó, Moisés permitió el divorcio solo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes, pero no fue la intención original de Dios. Y les digo lo siguiente, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio, a menos que la esposa le haya sido infiel. Cualquier duda que alguien tenga sobre el matrimonio, la del divorcio y las segundas nupcias, Mateo 19, 8 y 9, nuestro Señor Jesucristo lo deja más claro que el agua. Ok, a pesar de que en la Biblia solamente menciona a la mujer, pero también aplica para el hombre, sí. ¿Verdad? Bueno, pues me gustaría que nos acompañaran todos nuestros hermanos y tú guiándonos en oración. Vamos a orar. Amado Padre, yo te doy gracias por este tiempo, porque nos permites abordar temas. Yo sé que en un capítulo de podcast no queda resuelto todo el tema del divorcio, pero por lo menos espero poder haber arrojado un poco de luz de lo que dice tu palabra en la vida de cada uno de nosotros, de la gente que nos rodea. Ayúdanos, Señor, a tener la certeza, la dirección para poder pelear siempre por el matrimonio, dignificar esa institución que tú creaste, respetarla y valorarla, no tomarla a la ligera ni como un juego. Y a todos aquellos hermanos que tengan una crisis matrimonial, les des la gracia para esperar, para confiar en ti, para buscar la restauración. Y en los casos, Señor, donde la dureza del corazón no ha arrepentido de un cónyuge, no la permita, que les des dirección, consuelo y fortaleza. Sabemos que tú aborreces el divorcio porque cuando una persona se divorcia hay por lo menos un gran infractor de la ley que ha decidido rebelarse contra el diseño divino de la familia. Restaura los hogares, bendícelos a todos los matrimonios, ayuda a que los hermanos que han tenido la situación de un divorcio no carguen con estigmas, que los podamos ver con amor, con gracia y con misericordia como cualquier otro pecador arrepentido, porque al final del día eso somos. Nadie es perfecto, dependemos de ti. Señor, pues sobre todas las cosas que tu gracia bendiga a la iglesia, que haya hogares fuertes, familias fuertes, que hagan una iglesia fuerte para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Amén. Pues muchísimas gracias, hermanos, por habernos acompañado en este difícil capítulo. Los esperamos para los siguientes. Que Dios les bendiga. Hasta luego.